¿Escuchan, chicos? Ahora sí. Sí, Miss. Sí, Miss, sí la escuchamos. Sí, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos, chicos. Buenas noches, Miss. Eh, Buenas noches, Miss. buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar a ver con la sesión de hoy. A ver, muy bien. Ahí está. Se ve la pantallita, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss, sí se Ya, ve. bien. Perfecto, gracias, chicos. Como podemos observar, el día de hoy vamos a empezar con nuestra semana 5. Hoy nos vamos a enfocar ya no tanto en la literatura universal, sino vamos a enfocarnos en la literatura española. Específicamente, chicos, vamos a hablar de la Edad Media con la obra El poema de Miocid. Y también después de la Edad Media vamos a hablar un poco sobre el siglo de oro con los trópicos renacentistas y también vamos a hablar sobre la novela picaresca. Bien, para poder hablar un poco de la Edad Media, a ver, esto ya en una anterior clase me parece que les di algunos alcances respecto a lo que viene a ser esto de la Edad Media, ¿ya? A ver, chicos, recordemos que la Edad Media, pues, es una etapa ya de la historia, y más que nada si nos enfocamos en España, en el que vamos a hablar mucho sobre el teocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso Dios va a ser el centro de todo, ¿ya? Entonces, Dios al ser la presencia de todo, chicos, el centro de todo, eso va a significar que va a tener bastante poder, ¿ok? Al igual que un rey, que un señor feudal, porque hablábamos de época de las tierras feudales, va a tener mucho poder. Y es más, las decisiones, pues, que se tomaban en esa época, pues eran basadas en quién, en lo que decía la Biblia o en este caso pues lo que decían los clérigos, porque recordemos que en esa época los clérigos eran pues los comunicadores de Dios. Entonces, siempre pues los reyes y el señor feudal estaban pues a la predisposición de lo que ellos decían, ¿no? Si se tomaba es más, dice que cuando se quería tomar una decisión en los territorios se le llamaba al clérigo, ¿no? A ver qué opinaba, ¿no? Y muchos de estos clérigos también como que distorsionaron pues un poco lo que era la parte de la administración de la religión. ¿Y por qué les digo esto? Porque se creía pues, ¿no? De que en esa época, para que tú puedas morir y estar tranquilo, ¿no? Tú tenías que dar cierto tipo de dinero pues en este caso, a la iglesia, ¿no? Y pues por eso los clérigos tenían bastante fortuna, ¿no? En la época. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es a nivel general en cuanto a lo que viene a ser la Edad Media. Pero ¿qué pasa si nos enfocamos un poco en la literatura española medieval? Nos vamos a enfocar en España. Y mire, quiero que observen ustedes la imagen. Le voy a tratar de poner un poquito más grande. Si nos damos cuenta en la imagen, vamos viendo el proceso que ha sufrido España, ¿no? Primero España inicia siendo un todo, ¿no? A este todo ya se le va a llamar península ibérica, ¿ya? Ese todo se llama península ibérica. Vamos a ver que esta Edad Media pues va a iniciar más o menos en los siglos V hasta más o menos el siglo XV, ¿no? Y además de eso, vamos a ir encontrando que pues se dividía en reinos, ¿no? Reino de Castilla, reinos de Taifas, por ejemplo, acá vamos a encontrar la corona de Aragón, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en esa época, pues chicos, los españoles pues se juntaban, se casaban, se podría decir, y generaban ellos su gobierno en cada espacio, ¿no? Pero para eso solamente hablábamos de personas pues que eran de la alta sociedad, ¿no? Los famosos reyes que hacían, casaban a sus hijos y así aseguraban sus tierras y su gobierno también, pues, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, acá también las invasiones visigodas. Recordemos que ya en esta época de España, en la edad medieval, había mucha presencia, mucha invasión más que nada de árabes. Ya vamos a encontrar mucha invasión de árabes. Ahora, ¿qué pasaba? Que aquí, por ejemplo, en esta península ibérica, ya, al haber también la presencia de estos árabes, también va a ir formándose lo que llamamos las famosas lenguas romances. Por ejemplo, una de las lenguas romances es la que hablamos nosotros, ¿no? El famoso castellano, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba? La primera invasión que va a sufrir España va a ser la invasión visigoda, que se va a dar en el siglo V. Pero ¿cómo eran los visigodos? Y ahí la pregunta. Los visigodos eran un pueblo pues muy salvaje. Dice que ellos llegaban de todas partes,
¿ya? Llegaban de todas partes y que lo que hacían era destruir, ¿ya? Destruían, dice que eran un pueblo salvaje, venían, destruían, ¿no? Algunos dicen que estos pueblos venían del norte de Europa, ¿no? Pero no estaban, como se dice, no se establecían en un lugar. Al contrario, solamente iban, robaban, ¿no? Se llevaban las municiones que necesitaban ellos como pueblo y luego pasaban a retirarse. Entonces, la primera invasión, la primera crisis que va a sufrir España va a ser con estos visigodos, ya en el siglo V. A diferencia de los musulmanes, ya chicos, acá sí hay que aclarar con los musulmanes, porque los musulmanes sí buscaron quedarse en España. Pero no estamos hablando pues de una estadía pues de un año, de meses, no. Dice que los musulmanes se han quedado en España hasta aproximadamente, estamos hablando de unos 400 años, ¿ok? Pero ustedes saben pues que todo lugar que trae una invasión, no todos van a estar felices, ¿no? Es como que ahorita, por ejemplo, seamos invadidos por los chilenos, ¿no? No todos no vamos a reaccionar de una buena manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Los reyes todavía seguían manteniendo sus territorios, seguían cobrando inclusive ellos, porque había una cierta división. El rey era, como se dice, el encargado de todas sus tierras. Pero dentro de los musulmanes, ¿ya? También habían reyes, que eran como que unos pequeños gobernantes que vivían dentro de las tierras, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaba? Había pues musulmanes buenos y musulmanes malos. Por un lado, los musulmanes que se decía que eran tranquilos, que buscaban pues un bienestar económico, lo que ellos hacían era pagar las famosas parias, ya que era como un tipo de impuestos, como un tipo de impuestos que ellos pues pagaban a la sociedad, al rey, perdón. Ahora, esto era por el lado de los buenos, pero por el otro lado, ya estaban también estos musulmanes que sí querían ellos ser el gobierno, o sea, se enfrentaban a las coronas españolas y que ellos querían ser los gobernantes, ¿no? Entonces, teníamos estos dos tipos. Esto va a generar pues también una división, chicos, va a generar una división y pues va a darse lo que llamamos las famosas guerras de reconquista o también llamadas, ojito con esto, guerras santas, ¿ya? Las famosas guerras santas. Porque también, ¿qué genera esto? Que los españoles al ver pues esta invasión y al ver que también querían ellos imponer sus costumbres, sus tradiciones, su religión, generó pues todo este enfrentamiento en ambos, ¿ya? Pues se sublevan y pues logran con esta sublevación pues también, como se dice, una mayor consolidación de los reinos. O sea, como que con esta pelea los reinos llegan a consolidarse, obviamente los españoles, porque es su tierra, su territorio, los españoles ganan esta guerra, ¿ya? Y aseguran estos espacios. Lo que va a conllevar, pues, que también los reyes puedan manejar mejor sus tierras, ¿no? Como que las tierras, pues, y los territorios van prosperando, ¿no? Y se mantiene un mayor control de estos territorios. Ya, chicos, esto también es importante aclarar. Por ello, también vamos a ver acá, como bien indica en la diapositiva, la consolidación de reinos cristianos. ¿Quiénes eran estos reinos cristianos? Teníamos por un lado el reino de Castilla, el reino de León y el reino de Navarra y Aragón, ¿no? Que son estos consolidados después de la Guerra Santa. Bien, chicos, a ver, esto es en cuanto a la parte histórica social. Entonces, en esta Edad Media también van a aparecer innovaciones en cuanto también a la parte de la literatura. En esta época, chicos, no existía, pues, como se dice, la escritura en sí, no existía, sino que la literatura, pues, se daba de manera oral, ¿no? Y aquí aparecen, pues, dos tipos de, como se dice, de presentaciones, ¿no? La clase alta y la clase del pueblo, pues. Y aquí van a aparecer, pues, los famosos juglares. Me imagino que habrán escuchado, chicos, de los juglares, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Pues, el tema recurrente en España, como han visto, como hablamos de guerras, eran, pues, los famosos héroes, ¿ya? Los héroes eran los personajes principales de este tipo de literatura. Entonces, los juglares eran, se podrían decir, poetas que presenciaban, pues, las hazañas de estos héroes, ¿ok? Y se iban
de manera cantada, recitaban pues ellos todo lo que había hecho el héroe. Pues, ¿no? Un caso, por ejemplo, que vamos a analizar hoy día es la de Ruiz Díaz de Vivar, ¿no? En el cual pues comenta sus desventuras, todo lo demás, y cómo él logra pues limpiar su imagen, pues, ¿no? Entonces, todas esas hazañas que pasaban, estaban en este caso los famosos juglares. Ya voy a ponerlo acá en el chat, por si acaso, por si lo quieren apuntar. Los juglares, que recordemos que eran conocidos como los poetas del pueblo. Ahora, como son poetas del pueblo, chicos, tengamos en cuenta algo. No es que su escritura, ya, o sea, la forma en cómo ellos decían las cosas de manera oral, ¿no? Cuando ellos decían las cosas no lo hacían de una manera tan formal, o sea, no había una estructura, ¿no? Porque era para el pueblo, ¿ya? Esto es en cuanto al pueblo específicamente. Aparte de ello, también había literatura culta. Ahora, si yo quiero hablar de una literatura culta, ¿en qué me voy a enfocar? En este caso, en los clérigos, ¿ya? Que pues ellos lo que hacían era preparar, eso era su trabajo. Los clérigos creaban poesías que preparaban, ¿ya? Preparaban a los hijos de los gobernadores, a los reyes, ¿no? Para que puedan cumplir con su misión. ¿Ok? Eso era su función. ¿Y cómo se le llamaban a este tipo de poetas? Se le llamaban trovadores. Estos eran los poetas, ¿ya? Poetas cultos. Poetas cultos. ¿Y quiénes eran estos poetas cultos? Eran los clérigos. No se olviden, chicos, que los clérigos acá tienen un papel muy importante en la sociedad. Tenían el poder de Dios. Y el Dios era, como se dice, lo más temido en la época, pues. Y eso también llevó consigo, pues, chicos, también que las evidencias pues, científicas, ¿no? Se estancaran un montón, porque todo era por decisión de Dios, ¿no? Hasta el mismo destino del hombre, pues, ¿no? Recordemos que todavía en la Edad Media se mantenía esto de que lo que te pasaba era por decisión de Dios, ¿no? Solo que aquí ya no estamos hablando, pues, como lo hacíamos en la literatura griega y romana, en la que hablábamos de muchos dioses, ¿no? Que los dioses intervenían. No. Acá sí estamos hablando ya de un solo Dios, pero que este Dios tiene control todavía de tu destino. ¿Ok? Entonces, ya que vamos a ir aclarando un poquito acerca de esto, vamos a pasar, chicos, con lo que viene a ser la parte del mitos. ¿Ya? A ver, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se está comprendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, vamos a pasar con lo que es el poema de Miocid. Recordemos que acá dice poema, ya nos va dando una pista, poema, ¿por qué? Porque estamos hablando de versos, ¿ya? Poema de Miocid por los versos. Este poema va a dividirse en 3 cantares. El primer cantar que va a hablar del destierro del Cid, el segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid, y el tercer cantar, la afrenta de Corpes. Antes de pasar un poquito con lo que es el argumento que les he traído aquí, quiero que es importante aclarar primero su origen, ¿ya? En primer lugar, es una obra anónima, ¿ya? Es una obra anónima. En esa época, pues a veces se tenía mucho ese temor de escribir. ¿Por qué? Porque, imagínate, pues tú escribías algo que no le gustaba al gobierno, no le gustaba al rey, uy, te buscaban y te mataban. Entonces no convenía colocar tu nombre tampoco, ¿no? Porque pues podías sufrir pues la muerte, ¿ya? Y además de eso, recordemos de que la obra se decía, pues, o se trasladaba a todo el pueblo de manera oral, ¿ya? Tenía que venir el juglar y a través, pues, de sus exposiciones se iba contando las historias. Entonces es importante aclarar esta parte de lo anónimo. Aparece, pues, Menéndez Pidal, ¿ya? Y él va a presentar 2 juglares. El primer juglar que se va a dar en 1110, que se dice que es la primera versión, ¿ya? De esta historia, y luego se va a dar este segundo juglar en 1140. Pero se dice que este juglar ya es más como que más completo, ¿no? Como que la historia queda, en la primera versión como que la historia queda todavía como que con ciertos vacíos.
Ya, pero sin embargo en 1140 ya como que este juglar por fin ya se consolida como tal. ¿Ya, chicos? Ahora, como saben, ya, esto ha sido compuesto de forma oral. Esto ha sido compuesto de forma oral. No olvidemos esta característica. Sin embargo, pues en 1307, ya, en 1307 va a aparecer Perabat, ya, pero Perabat no es el creador. El trabajo de Perabat va a ser copiar toda la historia en un manuscrito, ¿no? Es como que quería dejar la evidencia de las historias que encontraba en la época, pues, ¿no? Esa era la evidencia principal, ¿ya? Entonces, él va a ser el copista, por eso se aclara acá bien lo que es el término copista. ¿Qué más? Luego de ello vamos a hablar de los rasgos formales, chicos, que eso también viene bastante en el examen de admisión. Si justamente nos estamos enfocando en héroes, porque recuerden que el tema aquí, ya, en la Edad Media era las luchas, las guerras, y además de eso, recuerden que los reyes tenían sus hombres, ¿ya? Y hablábamos mucho de este término de la fidelidad, de la valentía, de la lealtad. Entonces, cuanto más fiel, más leal eras, más tu todavía hazaña era más grande. Bueno, la hazaña de la persona era mucho mayor. Entonces, ¿qué pasaba? Por eso que uno de los géneros que va a destacar sí o sí en la Edad Media va a ser el género épico narrativo. Recordemos que San Marcos lo llama épico narrativo, no separa los dos, es épico narrativo. La estructura del cantar de Miosí va a estar en 3 cantares, como ya lo habíamos dicho, ¿no? 3 cantares iniciales. Uno va a ser el destierro del Cid, ya, el segundo cantar, que va a ser las bodas de las hijas del Cid, y el tercer cantar, que va a ser la afrenta de Corpes. Ya, chicos, ahí está la estructura de las 3 cantares. En cuanto a la métrica, es irregular. Ahora, ¿por qué es irregular la métrica? Si bien es cierto, esto es un poema, estamos hablando de la forma en cómo se escribe, ¿verdad? A través de versos. Pero ¿qué pasaba acá? Que aquí no va a haber una contabilización de sílabas, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el primer verso puede tener 15 sílabas. El segundo verso puede tener, por ejemplo, 18 sílabas, ¿no? El tercer verso puede tener 5 sílabas. O sea, no había una estructura correcta, una estructura formal. Por eso se dice que es irregular la parte de la métrica, ¿ya? La parte de la métrica. Además, chicos, recordemos de que, pues, también hablamos de la extensión. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, ¿no? Yo encuentro una estrofa, pero esta estrofa tiene más de 20 versos, ya no estoy ante una estrofa, ¿no? Eso ya no pasa, no pareciera que estuviera escrito en verso, sino pareciera que estuviera escrito en prosa, porque es una cantidad considerable, sí, pero sin embargo en esa época, chicos, en la Edad Media, todavía no se hablaba de prosa, ¿ok? Por eso todavía se catalogaba eso como versos, ¿ya? Por eso que también hablamos de esta parte de la métrica irregular. No había pues tampoco cantidades exactas de versos, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pues cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la parte del modernismo y todo lo demás. Acá no, en la parte de la Edad Media todavía existían estas irregularidades, ¿no? Y además de eso, chicos, vamos a enfocarnos también en la parte de la rima. Y estamos hablando acá de una rima asonante o imperfecta. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta, pues cuando hablamos de rima consonante, es porque va a terminar igual, ¿no? Casada con amada, ¿no? Feliz con desliz, por ejemplo, ¿no? Ya, pero aquí no se va a encontrar ese tipo, ¿ya? De rima, sino totalmente diferente. No va a tener, como se dice, ese sonidito que va a ayudar a darle la musicalidad, ¿no? Acá no vamos a hablar de ese tipo de musicalidad, ¿ya, chicos? Por eso se dice asonante. La parte de la asonante. Muy bien. Ya que he explicado la parte del origen y la parte de los rasgos, chicos, recordemos, cuál también están ahí en su... Ya, ahora sí.
Ya está también eso en su boletincito, ¿ya? Pero siempre es importante ir aclarando. Ok. Para hablar, chicos, del primer cantar, ¿ya? Para hablar del primer cantar, primero es importante diferenciar los tipos de nobles que existían en la época. Habían dos tipos de nobles. Por un lado teníamos los nobles linajudos, ¿ya? Linajudos, acuérdate, acá te lo voy a poner acá para que no te olvides. Los nombres linajudos, ¿quiénes eran? Eran aquellos, pues, que, por ejemplo, ¿no? Yo tengo a mi papá que es gobernante. Ah, ya. Entonces, yo sé que cuando yo crezca, yo también tengo que ser gobernante. Solamente que ya no voy a tener que hacer méritos, porque mi papá, por sangre, tuvo ese cargo. Entonces, yo también, como hijo de sangre, también me corresponde ese cargo. Eso eran los nobles linajudos, los que por el hecho de tener sangre real o sangre se podría decir pues de clase alta, podían tener este tipo de derechos, ¿ya? Y por otro lado teníamos los nobles advenedizos, pero vamos a ponerlo acá, ya. Esos nobles advenedizos eran pues aquellas personas que venían pues de un linaje bajo, ya, bajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estos eran parte del pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Ellos, por ejemplo, hacían méritos, ¿no? ¿A qué me refiero? Demostraban su valentía, ¿no? Peleaban las guerras y llegaban a ganarlas, ¿no? Mataban a los que tenían que matar y eran muy leales al rey. Entonces, por estos méritos de guerra, ya se le permitía estar dentro de la nobleza, ¿no? Sin embargo, pues acá no es como los linajudos que yo puedo decir, ah, ya soy un noble, y a mi hijo le puedo pasar ese tipo también de cargo. No. Si tu hijo, en este caso, quería ser un noble igual que su padre, tenía que ganársela, pues tenía que también hacer méritos, ¿no? Entonces, chicos, esto viene a ser la diferencia, pues, entre los nobles linajudos y los nobles advenedizos. Ahora, tengamos también en cuenta lo siguiente. A los nobles linajudos no les parecía esto, porque ellos decían que no podían mezclarse, ¿no? Eso era su pensamiento, no podían mezclarse con aquellos que no tenían la misma sangre, ¿no? Que no tenían el mismo cargo. ¿Por qué yo tengo que estar con una persona que no tiene sangre real, ¿no? Además de eso, ¿no? Ellos como que se sentían desplazados, ¿no? Como que no podían, sentían que no podía igualarse con este tipo de noble, ¿no? Y ya de por sí, esto generaba pues una tensión en lo que vienen en los reinos, pues, ¿no? Ya esta problemática estuvo bien marcada en la Edad Media, pues, ¿no? No se llevaban bien, se podía decir, este tipo de nobles. Entonces, esto pues va a partir con la problemática de mercantar. ¿Qué había pasado? Tenemos a este señor Ruiz Díaz de Vivar, o también conocido como Rodrigo, ¿ya? Rodrigo Díaz de Vivar. Este hombre era muy bueno, dice que era bondadoso, que inclusive se había ganado pues el cariño y el respeto del rey, ¿no? El rey lo quería mucho, era prácticamente uno de los hombres de confianza, y pues con decirle, chicos, que lo mandaba a Ruiz Díaz de Vivar pues a cobrar sus impuestos, sus parias, ¿no? Entonces, él junto con a ver, voy a colocar acá para que también lo tengan así, con el conde García Ordóñez, ¿ya? Entonces, el rey Alfonso VI, ¿ya? Alfonso VI decide mandarlo al Cid y también al conde, ¿ya? García Ordóñez, a que vayan y cobren lo que son las parias, ¿no? Entonces el Cid, como el Cid adoraba a su rey, lo quería mucho, dijo, ok, está bien, dijo, ¿no? Va y también va con el conde García Ordóñez, ¿no? Solamente que el Cid, pues le tocaba ir más que nada para el lado de Andalucía, ¿no? Un poco más lejos, a donde tenía que ir conde García Ordóñez, ¿no? Dice que cuando el Cid iba a este tipo de territorios que le pertenecía a Alfonso VI, los musulmanes lo recibían muy bien. Dice que le tenían pero mucho cariño al Cid. Le daban banquetes, porque el Cid era una persona que no iba, como se dice, al ataque, ¿no? No era una persona presuntuosa, una persona que le gustaba escuchar,
era una persona conciliadora que buscaba ayudar, ¿no? Si a veces, por ejemplo, el rey presentaba ciertas dificultades, ¿no? Para pagar la paria, él sí trataba de ver la forma de cómo apoyarlo, ¿no? Entonces, era una persona muy buena. Cuando el Cid recoge la paria, dice, porque recuerden que los terrenos para poder llegar a, por ejemplo, Andalucía duraban días, tenía que irse en caballo, ¿no? Bueno, va, cobra la paria, dice que tiene su banquete, todo, porque lo recibían ellos siempre con aplausos y todo. Y cuando se está regresando, ya, él decide quedarse justamente en Sevilla, que era donde estaba el conde García Ordóñez. Decide quedarse en Sevilla para poder seguir su camino hacia donde estaba el rey Alfonso VI. Pero cuando llega se da con la sorpresa de que en la paria que le tocaba vivir, o sea, le tocaba a conde García Ordóñez recoger el impuesto, los reyes de ese terreno se estaban peleando, ¿no? O sea, los reyes musulmanes estaban peleando. Entonces el Cid le dice, pues, ¿no? A García Ordóñez que trate de conciliar, le dice, trata de hablar con ellos, trata de conversar al menos con uno de ellos para convencerlo que ceda, ¿no? Pero García Ordóñez era muy, era como que muy presumido. Y todavía le decía, ¿yo por qué? Tengo que meterme ahí? No, que sí, es más, le dijo, no, mejor para mí que todos se maten. Si se matan, yo voy a estar más tranquilo porque al fin y al cabo ellos van a tener que pagar la paria, ¿no? Y de no pagarlo, pues ya saben lo que les espera, ¿no? Voy a decirle al rey Alfonso VI y que lo venga a matar de una vez, ¿no? Entonces, sí, pues dijo, estaba como que no puedo dejar esto incompleto, no puedo dejar la situación así. Así que él decide interceder. Él va a conciliar ya con estas personas y pues llegan a un buen acuerdo, ¿no? Porque en realidad ahí el detalle de estos reyes musulmanes era ver quién tenía más poder y quién producía más, ¿ya? Esta era una de las cosas que a ellos les gustaba hablar con el orgullo, ¿no? Todo lo demás. Sin embargo, él sí pues concilia y es más, dice que los reyes musulmanes le agradecen mucho, ¿no? Le dicen muchas gracias por tu apoyo, mira, vamos a hacerte un banquete mañana, quédate, le dicen, ¿no? Te vamos a dar los mejores vinos, nuestras mejores comidas. Entonces él sí, para no despreciar y no quedar mal, no acepta quedarse con ellos. Sin embargo, cuando García Ordóñez se da cuenta de esto, él sufre, como se dice, mucho, porque para él fue como que, ¿por qué te metiste? ¿No? Porque eso le recrimina, si tú no has debido meterte, lo que has hecho es una falta de respeto, ¿no? Tú a mí no me vas a ver la cara de tonto, ¿no? Tú tienes que dejar que yo solucione mis cosas, tú no has debido de meterte. Pero él sí, pues le dice, no lo tomes tan mal, he tratado de ayudarte, porque mira, tenemos que regresarnos ya, le dice, ¿no? Ahora que tengamos el banquete nos regresamos, le dice, ya, y hablamos con el rey. Entonces García Ordóñez le dijo, no, yo no tengo nada que hablar contigo, le dijo, no, y se va. Él sí se va, decide irse. Entonces se va a Castilla, pues, a donde estaba el rey Alfonso VI. El Cid se queda para no desplantarlos, cena, todo el banquete, dice que beben todos felices y contentos y se está regresando nuevamente a Castilla. La sorpresa es cuando llega, porque nadie podía abrirle la puerta. Lo único que le dijeron uno de los hombres del rey, Alfonso, le dijeron, ¿sabes qué? Sí, tienes un día para irte. Él sí se quedó pues extrañado y dijo, ¿pero por qué? No quiero hablar con el rey, permítame una audiencia con el rey. Yo no le he hecho nada. ¿Y qué había pasado? Que García Ordóñez ese mismo día llegó, antes de que llegue el Cid, fue a hablar con el rey y le dijo, pues no, usted no sabe lo que está haciendo, ¿no? El Cid. El Cid se ha atrevido a cobrar las parias, le dijo, ¿no? Que a mí me corresponde. Ya es más, los he visto beber, lo he visto compartir con estos hombres que no merecen nada, ¿no? Y ahí es cuando le pone el bichito pues al rey, ¿no? Le dice, inclusive estoy segurísimo de que él le roba, porque yo he visto que le han entregado unas monedas de oro, ¿no? Entonces él ahí es acusado falsamente ya de apoderarse de las parias. Entonces el rey Alfonso VI al escuchar esta versión, pues
Y también pues preguntar por ahí a algunos hombres y le dijeron que sí, que efectivamente el Cid bebió con ellos y había comido también con estos reyes. Por eso ya con este tipo de pensamiento, pues él dice, ok, entonces tengo que desterrarlo. En realidad, chicos, si un hombre sufría de, como se dice, desde lealtad, lo que hacían era matarlo. Uh-huh. Pares eran como unos impuestos, Nicole. Pares eran unos impuestos que pagaban estos reyes musulmanes para habitar el lugar, ¿no? Uh-huh. Eso eran las pares. Entonces, cuando pasa todo esto, ya el Cid, pues, el rey decide, pues, votarlos, ¿no? Lo vota y le dice, mira, en realidad yo debí matarte, pero como te tengo cariño porque tú has sido un buen hombre, conmigo has sido un buen fiel, solamente te voy a desterrar, ¿no? Entonces el Cid, pues, se va y quería él llevarse, pues, ¿no? A su esposa, porque él tenía una esposa y dos hijas pequeñas, ¿no? Su esposa, doña Jimena, y sus hijas, doña Elvira y doña Sol, ¿no? Pero el rey dice que no, que su castigo mayor va a ser también separarlo de su familia, ¿no? Te vas, pero te vas solo, le dijo. Ya verás qué harás. Entonces el Cid le dijo, díganle al rey que yo voy a demostrar que soy inocente. Yo voy a demostrarle de que lo que están diciendo es una acusación falsa, ¿no? Y también díganle a mi esposa y a mis hijas que regresaré por ellas. Entonces él sí la deja, pues, dice que abraza, besa a su esposa, a sus hijas, y las deja en un monasterio. Pues ahí iban a ser cuidadas por el rey Alfonso, ¿no? Y se va el Cid triste, ¿no? Sin embargo, lo que le sorprende es que en la puerta de Castilla había hombres esperándolo. ¿Quiénes eran estos hombres? Pues uno de los, por ejemplo, teníamos aquí a Martín Antolinés, a Álvar Fañés, ¿no? Que eran uno de los caballeros más fieles, ¿no? Pedro Bermúdez también, que eran hombres que le eran muy fieles al Cid y le dijeron, ¿saben qué? Te vamos a acompañar, vamos a seguirte a donde tú vayas, le dijeron. Ok, entonces el Cid se sintió pues agradecido y se los lleva, ¿no? Se los lleva y le dice, está bien, vamos. Se habrá llevado, pues no se llevó solamente a 4 o 5 hombres, se habrá llevado pues a un grupo considerable, más o menos de 15 hombres, ¿no? Entonces, el Cid dice, pues, en su pensamiento era, voy a ir a la ciudad más cercana y en esta ciudad más cercana, pues, los voy a alimentar porque también es una responsabilidad de él, pues, no lo están siguiendo. Entonces, también tenía que ver cómo ayudar. Entonces, llega a la ciudad de Burgos, ¿bien? Pero lo que más le sorprende al Cid es que parecía una ciudad desolada, chicos. Parecía que nadie vivía en la ciudad. Entonces el Cid comienza a pensar qué habrá pasado, dice, ¿no? Normalmente cuando yo llego a Burgos, la gente acá me recibe con los brazos abiertos. Y de pronto ve una niña, pero una niña que se estaba ocultando, ¿no? Y lo veía de lejos. Entonces el Cid le dice, ven, le dice, acércate, no te voy a hacer daño. Y la niña le dice, señor Cid, ¿no? Yo sé que usted no es mala persona, pero el rey nos ha dicho a nosotros que si le damos de beber o de comer, nos va a cortar la lengua. Y eso no es todo. Dicen de que los más ancianos y los más jóvenes van a morir, ¿no? Entonces el Cid cuando escucha eso, pues le dice, dile a tu gente que no te preocupe, dile a tu pueblo que no se preocupe, y comenzó a decir, ¿no? A viva voz, no se preocupen, yo los entiendo, yo sé que ustedes no pueden ayudarme aunque quisieran de corazón, pero entiendo la decisión que están tomando por el miedo hacia su rey, pues, ¿no? Y yo voy a respetar la decisión. Entonces el Cid estaba pues preocupado porque ya había llegado a Burgos, se queda ahí, pero no le dan obviamente ni comida ni alimentos, la gente se quedó encerrada y se queda preocupado porque dice, ¿ahora qué hago para alimentar? No tengo ni siquiera caballos como para irme a una ciudad. Entonces lo poco que tenía le da a sus hombres y es ahí que comienza él a pensar un plan. Para esto el Cid era un hombre de palabra. La gente dice que todo lo que decía el Cid, el Cid lo creía. Entonces, él se había enterado ya de que cerca de Burgos había un par de judíos que él también anteriormente había ayudado. Entonces dijo, capaz, si yo voy y le pido ayuda a estos judíos, a ver, comienza a pensar, ¿no? Entonces le dice pues a sus hombres, ¿no? Ayúdenme, vamos a buscar 2 arcas. Estas 2 arcas la voy a llenar de arena, ¿no? Y eso hizo.
comenzó a llenar de arena. Y se presenta con las 2 arcas ante los judíos, ¿no? Y le dice, pues, anda, le dice primero a sus hombres, vayan y llévenlo, pues, ¿no? Y sus hombres le dicen, venimos de parte del Cid, ¿no? Y el Cid les quiere dejar estas 2 arcas, pero con una condición, ¿no? Que ustedes le presten caballos, que le presten un poco de armas, que los que tengan, le dicen, ¿no? Y nosotros, dicen los judíos, ¿qué vamos a recibir? ¿Estás seguro que vienen por parte de ese Cid? Le dice. Pero la condición es que estas 2 arcas que están acá son 2 arcas llenas de oro, le dice, ¿no? El Cid ha estado guardando estas arcas y se las va a dar a ustedes. Ahora, si ustedes le prestan los caballos y las armas, el Cid le va a duplicar estas arcas, no le va a dar 2, le va a dar 4, 8 arcas, le dice, ¿no? Pero la condición es que no abran nunca estas arcas. Y así fue, pues. Dice que los judíos le dieron, ¿no? Los caballos, le dieron las armas y nunca llegaron a abrir las arcas. Algunos dirán a mí, pero no tuvieron curiosidad, sí, pero lo que pasa es que ellos eran muy, como se dice, muy creyentes a lo que decía el Cid. Sí decían que no abran, no lo abrían, ¿no? Y tenían la fe como que la palabra del Cid era de oro, pues, ¿no? Entonces, con eso ya el Cid puede ir trasladando a sus hombres con mayor tranquilidad, ¿no? Después de ello, el Cid comienza a ir a ciertos lugares, pues, ¿no? Porque su creencia de él era que cada lugar que pisaba, él podía recuperarlo. O sea, si bien es cierto, habían todavía territorios en las que estaban bien, se dice, bien atrincherados por los musulmanes, él quería de alguna forma ir mostrándole a su rey Alfonso VI que podía, ¿no? Que podía todavía devolverlo. Entonces, ¿qué hacía él? Él en algunos casos dice que conversaba con los musulmanes, y se hacía sus amigos, ¿sabes? Se hacía sus amigos los musulmanes y les decía, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar qué es esto acá? Tú además de estar aquí, estás peleando constantemente con el rey, y además de eso, tú estás obligado a pagar impuestos. Le dice, tienes que pagar las parias, ¿no? ¿Por qué mejor no te vas? Le dice, ya con todo lo que has ido generando aquí en España, ¿por qué no te vas a tu tierra, no? Y en tu tierra quizás prosperes aún más, ¿no? Y así iba convenciendo a cada uno de estos reyes, y los reyes se iban, ¿ok? A sus tierras. Pero chicos, no todo es color de rosas, no es que vas a encontrarte con gente buena que va a ser fácil de convencer, ¿no? Ahí va a encontrarse pues con Ramón Berenguer, ¿ya? Que él estaba atrincherado, como se dice, en Barcelona y no se quería ir. Entonces el Cid tenía que sí o sí recuperar ese espacio para su rey Alfonso VI. ¿Qué hizo? Se enfrentó. Dice que le advirtió, le dijo, yo no quiero que corra sangre aquí, ¿no? Yo tengo acá mis hombres. Seremos pocos, dijo, pero nosotros sabemos muy bien pelear y no queremos hacerte daño. Pero Ramón era terco, pues. Ramón le dijo, no, yo no me voy a mover de acá, tú no me vas a sacar de acá. Entonces el Cid ahí se pelea con Ramón y va a ganar su primera espada. Esta espada de aquí va a ser la espada del acolado. ¿Ya? Esta es la primera espada que va a ganar. Ahora, eso también generó, chicos, que también el rey como que pensara, pues capaz he cometido un error, ¿no? Porque lo que me está sorprendiendo es que el Cid, o sea, saca a estos reyes, recupera las tierras y las tierras me las está devolviendo a mí, ¿no? Cualquiera pensaría que si uno es avaricioso, ambicioso, pues se quedaría el propio Cid con sus tierras. Pero no, todas las tierras se las devolvía a su rey. Entonces el rey como que por ahí comienza él a reflexionar a ver si es que él había tomado realmente la decisión correcta, ¿no? Hice bien, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces así, chicos, el Cid pasó años gobernando tierras, pasó años pues devolviéndole también riquezas, porque cada vez que ganaba pues un espacio, un botín, todo se lo mandaba al rey. Se quedaba, por ejemplo, él con 2, 3 caballitos, pero el resto se los mandaba a su rey, ¿no? Y el rey recibía con gusto y con gozo, recibía los caballos, recibía pues los botines de oro. Entonces, así pasaron los años. Entonces, ya en el segundo cantar, que es lo que vamos a enfocarnos acá, si nos hemos dado cuenta, el primer cantar es un poquito más extenso que los demás cantares.
En este segundo cantar, chicos, ya no vamos a enfocar en las hijas del Cid. Ustedes saben pues que en esa época, estamos hablando de una época en la cual las mujeres pues se casaban a los 14 años, 15 años, ya estaban listas, pues, ¿no? Y como el Cid ya había estado lejos de sus hijas, ya se había dado cuenta que sus hijas pues tenían una edad para casarse, ¿no? Entonces él dijo, voy a probar esta vez y voy a conversar a ver con el rey Alfonso, voy a pedirle una audiencia, pues, ¿no? Él a lo largo de los años le ha ido pidiendo, pero el rey como que no le permitía, ¿no? Pero esta vez el rey, pues, un poco acongojado por la situación, le dice, está bien, acepto la audiencia, ¿no? Pero la condición es que tú no vengas acá a Castilla, sino que yo voy a ir a verte, ¿no? Dice que cuando el rey Alfonso se aparece, se queda asombrado el Cid, ¿no? Porque anterior a esto, chicos, también, me estaba olvidando, el Cid había conquistado Valencia, ¿ya? Y este es un dato importante. ¿Por qué? Porque Valencia era un territorio bien difícil de poder pasar. Dice que tenía murallas altísimas, ¿no? Entonces, prácticamente era una ciudad como Castilla, así de grande, una ciudad como Castilla. Entonces el Cid se había quedado afuera de Valencia y comenzó a generar una estrategia, ¿no? ¿Cómo yo puedo invadir este espacio? Entonces se dio cuenta de que en Valencia no había agua. Lo que hacía el rey era mandar a sus hombres a traer agua de otros lugares. Entonces, al Cid a ver esto, ¿qué hacía? Comenzó a capturar a los hombres. No mataba, el Cid no era considerado por matar, sino lo que hacía era capturaba y los tenía ahí de prófugo, ¿no? Los tenía ahí como prisioneros nada más. Pero los alimentaba, ¿no? Entonces, poco a poco, la ciudad de Valencia se fue quedando sin agua. Y al quedar sin agua, pues, no se puede hacer nada. Ustedes saben que el agua es vida, ¿no? ¿Con qué alimentas? ¿Con qué lavas las cosas? ¿Qué agua bebes? Si no hay. Entonces, es así que el Cid logra vencer Valencia, ¿no? Y lo primero que hace al invadir Valencia es pedirle la audiencia al rey. El rey aparece ya feliz, más aún porque él había gobernado un lugar tan grande como Valencia, pues, ¿no? Y más aún que este reino iba a ser también para parte también de las tierras de Alfonso. Cuando él sí ve a su rey, se arrodilla, dice, ¿no? Feliz, se pone inclusive algunas lágrimas le caen, porque dicen, ya este es mi perdón, ¿no? El rey no me ha dicho que me ha perdonado, pero basta que haya venido y eso ya significa que ya me está perdonando. Y así fue, pues. Entonces, el rey le dice, dime, ¿qué es lo que tú deseas, no? Quiere decir, pues, le dice, yo quiero que mis hijas se casen. Entonces el rey dice, está bien, no te preocupes, yo también sé que tus hijas tienen ya edad para casarse y por eso ya he ido pensando, le dijo, con quiénes se van a casar. Y ahí es cuando le presenta a los infantes de Carrión, ¿ya? El Cid estaba feliz, ¿por qué? Porque estos infantes de Carrión eran de nobleza linajuda. Entonces, imagínate, caso a mis hijas con un noble, ya mis nietos no van a batallar, pues, ¿no? En hacer méritos como lo hice yo, ¿no? Sino ya ellos con la sangre que van a tener de sus padres, entonces van a ser felices y van a tener la vida asegurada, pues, ¿no? Eso era lo que él esperaba. Pero, pues, estos infantes, cuando llegan, pues, a Valencia, se ven, pues, que él sí tenía dinero, porque sí, pues él sí, de alguna forma con tantos años de guerra, pues había juntado su dinero, tenía caballos. Entonces, se dice que se hicieron las bodas, y estas bodas pues duraron, chicos, dice que 15 días, imagínense, fue una fiesta de 15 días. No, dice que los hombres bebieron, o sea, fue una super fiesta. Él sí ya estaba feliz, estaba contento, ahí parecía que todo iba a ser por fin paz y amor. Pero pues vamos a encontrar también que aparece el rey Jafo. El rey Jafo era el antiguo gobernante de Valencia y él quería recuperar Valencia. Entonces cuando vio que
de alguna forma el Cid estaba medio descuidado, pues con la llegada del rey, con la llegada de sus hijas, él quiso invadir, ¿ya? Quiso invadir nuevamente Valencia, pero el Cid no se dejó, pues chicos. Es decir, ¿qué hizo? Agarró su espada y se enfrenta. ¿Qué creen que pasó? ¿Creen que el Cid perdió? Mm. El Cid era conocido por no perder batallas, ¿no? Por eso eran sus méritos. Entonces es ahí que lo termina derrotando. Y ahí consigue su segunda espada. Su segunda espada, que es la espada tizona. ¿Ok? La espada tizona. Ok, entonces ya nuevamente estaba reinando la paz. Resulta y acontece, chicos, que se va a escapar un león. Entonces el Cid quería demostrarlo, porque sus hombres, ya, sus hombres eran hombres fuertes, guerreros, que luchaban, ¿no? Y pues nunca, no supo mucho de sus yernos, pues, ¿no? Que si realmente eran buenos nobles, ¿no? Y quería como que conocer un poco a ellos, pues, ¿no? Entonces, cuando se escapa el león, el Cid le dice a sus yernos, por favor, ustedes vayan, le dice, ¿no? Y necesito que vayan y encierren este león. ¿Qué creen que pasó? Los yernos le dijeron, no, nosotros no nos podemos encargar de este tipo de asuntos, nosotros somos nobles. Y por ser nobles, nosotros no tenemos por qué enfocarnos en pelear y mucho menos con ladrones, con leones, le dijo. Ese dijo, ¿qué? Y cuando fue a tratar de conversar con ellos, como de convencernos, ¿no? Se había dado con la sorpresa de que estos hombres, estos infantes, se habían escapado, nadie los pudo encontrar. Entonces ya eso generó, pues imagínense, murmuros, pues porque, señores, son los yernos del Cid campeador, el que ha batallado por tantos años y que no ha perdido ninguna guerra, pues lo está dejando mal. Entonces el Cid pues se puso a pensar y dijo, bueno, ya, ¿no? Lo voy a dejar esta vez, ¿no? Dice que el Cid aparece delante del león y que dice que con solamente mirar al león, este se bajó todo, dice lo que lo parecía agresivo, todo, se convirtió el león en un gatito, ¿no? En un gatito. Y que el Cid con la mirada nomás lo encerró, ¿no? Ese fue el primer rumor. El segundo, aparece también nuevamente unos guerreros. Le pide lo mismo, ¿no? Le dice, por favor, estamos ahorita en contienda, tenemos que ir a luchar, ¿no? Mis yernos que por favor me acompañen, ¿no? Yo voy a ir adelante, todavía dice el sí, porque para decirle era un orgullo ir adelante, ¿no? Voy a ir adelante, dice, ¿no? Que mis yernos me acompañen, vamos a ir a luchar esta contienda, no voy a permitir, dice, que nos invadan acá a Valencia. ¿Qué creen que pasó? Nuevamente. Dice que lo que prácticamente agarraban a los hombres, dice que parecieron los infantes de Carrió, asustados, y cuando querían venir a atacarlos, agarraban a uno de los hombres del Cid como escudo, dice. Se escondían detrás de los hombres, no podían pelear. Entonces, eso, pues obviamente va a generar aún más rumores, pues, ¿no? ¿Qué tipo de nobles son si no pueden pelear, ¿no? Entonces el Cid, pues, dijo, escuchaba, pues, ¿no? Porque ya dos eventos así ya generan murmullos, pues chicos, ¿no? Ya estamos hablando de cobardes, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, los infantes de Carrión van encontrando, pues se van sintiendo, como se dice, se van resintiendo con el sí, se va resintiendo porque ellos decían, ¿no? Que este tipo de hombres que vienen, se hacen llamar caballeros, ellos no tienen la sangre noble como nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos que permitir que este tipo de personas hablen mal, ¿no? Entonces, dijeron, vamos a vengarnos, ¿ya? Y es así que pasamos nosotros, chicos, al tercer cantar. ¿Qué había pasado? En este tercer cantar de la Frente de Corpes, ¿ya? Los infantes de Carrión hicieron su plan de venganza. Fueron donde el Cid y le dijeron que se querían llevar a sus esposas a Carrión, ¿no? Se lo quería llevar y que pues por favor les permitiera pues irse, ¿no? Y que les diera pues los caballos. Él sí estaba feliz, porque sí dijo, bueno, pues no, al menos mis hijas van a conocer el lugar de sus esposos, no se preocupen, dice que les dio las espadas. Ojo, en esa época ganarte una espada era lo máximo,
Sin embargo, el Cid, las 2 espadas que ganó en contienda, que son la Tizona y la Colada, que eran sus espadas más importantes, se las dio a sus yernos. Se las dio. No solamente eso, les dio caballos, les dio oro, todo les dio, con tal de que hagan a sus hijas felices, pues, ¿no? Entonces, es así, pues, que los infantes se las llevan, pues, ¿no? Pero el Cid, pues, quería velar por la seguridad, ¿no? Y bueno, que de alguna forma, como sabía que estos eran cobardes, dijo, pues, no vaya a ser que los asalten en el camino y mejor me aseguro, pues, ¿no? Entonces manda a algunos hombres que vayan detrás. Le dicen, no interrumpan, le dicen, no interrumpan la travesía que van a tener mis hijas con sus esposos, pero sí necesito que ustedes vayan detrás de ellos y me confirmen que lleguen sanos y salvos. Los hombres hacen caso, pues, y van siguiendo, pues, ¿no? A estos hombres y a las hijas del Cid. Entonces, dice que los hombres llevaron a sus hijas a un bosque, ¿ya? Este bosque había, como dice acá, un robledar de corpes, que son árboles enormes. Y es ahí que dice que las amarraron a las pobres hijas del Cid. A estas pobres mujeres las amarraron, las violaron, ¿ya? Le rompieron toda su ropa y no contento con eso, así desnudas, le comenzaron a dar de látigos. Pero así, las dejaron mal, las dejaron prácticamente moribundas a las pobres mujeres. Ellas dicen que cada vez que eran latigadas decían, pero ¿por qué? ¿Por qué nos pegas, no? ¿Qué te hemos hecho? No te hemos hecho nada, ¿por qué estás haciendo todo esto, no? Y ellos decían, es por tu padre, ¿no? Es por tu padre, le decía, ¿no? Y ellos no entendían por qué, si su papá, al contrario, los apoyó, les dio de todo, ¿no? Prácticamente el sí los mantenía a estos hombres. No solamente el sí los quería por su sangre, nada más, pero bueno, como se dicen, todavía les tenía fe, pues, a sus yernos, ¿no? Entonces, estas mujeres, pues, quedaron moribundas, desnudas ahí en el robledal. Gracias a Dios, pues, estaban todavía los hombres que había mandado el Cid. Y estos, pues, las encuentran ahí, pues, prácticamente moribundas, las recogen y se las llevan, ¿no? Se las llevan, pues, nuevamente donde estaba el Cid, ¿no? Entonces, imagínate, tú como padre que te enteres de que a tus hijas las han maltratado, las han violado, las han hecho de todo, porque la idea de los infantes de Carrión era, pues, que al cometer ultraje y al dejarlas moribundas, o sea, porque para ellos estaban muertas, ¿no? Era como que, le estoy dando al sí donde más le duele, pues, ¿no? Y además, pues, también era mal visto en la sociedad, pues, chicos, imagínate una mujer que haya perdido su inocencia, una mujer que en definitiva, pues, ya había sido una mujer casada, era visto en la sociedad como que ya se queda solterona toda su vida, ¿no? Ya se puede casar nuevamente, pues, ¿no? Entonces, él sí, pues, enojado, va, pues, y le pide explicaciones al rey Alfonso, pues le dice, miren lo que han hecho, ¿no? Acaban de dañar mi honor, mi honra, ¿no? Mira lo que le han hecho a mis hijas, ¿no? Mis hijas, ¿qué culpa tienen de acá? Yo exijo justicia, porque como padre, obviamente va a pedir eso, ¿no? Entonces, el rey Alfonso VI dice, pues sí, tienes razón, vamos a hacer justicia, y es por ello que se realizan las famosas Cortes de Toledo. Chicos, acá estamos con las Cortes de Toledo. ¿Qué pasaba en las Cortes de Toledo? Pues, ¿no? Llamaron, pues, al sí, llamaron a sus hombres y le presentaron los infantes de Carrión, y es ahí que el CID les exige, pues, una solución, ¿no? Y en esta época, pues, no es como ahorita, pues, chicos, que se da una denuncia, ¿no? Que se va presa la persona, no. Entonces el rey dice, bueno, como estas personas son unos nobles linajudos, porque son parte de la nobleza, tenemos que ser bastante consecuentes con ellos, le dice, ¿no? Entonces, tú, sí, le dice, tú no puedes batallar con ellos, porque tú no eres de la misma nobleza que ellos, le dice, ¿no? Pero yo veo que alguno de tus hombres sí, que también son nobles linajudos. Entonces le dice, por favor, dile a tus caballeros que en todo caso se enfrenten a los infantes de Carrión, ¿no? Y así fue. Él se llamó a sus hombres y le dijo, por favor, enfréntense y luchen por mi honra, le dijo, ¿no? Y pues, ¿qué creen que pasó? ¿Ganaron o perdieron? Los infantes de Carrión. ¿Qué creen, chicos? Ajá. ¿Ganaron o perdieron estos hombres? La cólera, ¿no? Claro, sí, se escapaban de un leoncito, imagínate, perdieron. Pero el Cid no se quedó con eso, ¿ah?
no murieron, quedaron heridos nada más. Ojo, quedaron heridos, no murieron. Pero su castigo fue lo siguiente. Uno, destierro. No podían ir a ningún lugar que le pertenecía al Cid. Ningún lugar. Ni siquiera podían acercarse a él. Estaban desterrados. Y el Cid le dijo, me van a devolver todo. Todo lo que les he dado. Todo. Hasta la mínima moneda de oro que le di, todo me lo van a devolver. Entonces, imagínate, heridos, desterrados y pobres. Así se fueron los infantes de Carrión. Listo. Cuando el Cid ya da por perdido, dice que estaba feliz de alguna forma porque había sentido que había logrado justicia, pero a la par también estaba triste, pues, ¿no? Porque él ahora decía, ¿y ahora qué hago con mis hijas? Pues, ¿no? Ellos no han tenido la culpa de nada y mira, está pasando por todo ello. Entonces, es ahí que aparecen, pues, dos mensajeros, ya que eran los infantes de Navarra y los infantes de Aragón. Estos hombres eran admiradores del Cid, dice que habían escuchado sus historias, se quedaron admirados con todo lo que había pasado y dijeron, nosotros queremos a sus hijas, nosotros vamos a hacer pues felices a sus hijas y vamos a estar orgullosos de que usted sea nuestro suegro, pues, ¿no? Entonces es así que el rey Alfonso VI, porque recordemos que la última palabra lo tiene el rey, acepta pues este matrimonio y es así que las hijas del Cid se logran casar pues con estos nuevos infantes. Y ahí pues chicos va a terminar nuestra querida historia del poema de Mío Cid. Bien, un poco extensa, chicos, pero he tratado de ser un poco breve con respecto a lo que viene a ser el argumento. ¿Ven? Espero que les haya gustado la historia. Un poco, a mí también cuando lo leí la primera vez también me dio cólera, ¿no? Porque ver un poco esta situación de cobardía, ¿no? Pero vemos también ¿no? La parte también de lo que es un héroe, ¿no? O sea, a pesar de que ha sido también decir tratado mal por el rey, seguía ahí, ¿no? Demostrándole pues que todavía es un ser fiel, es un ser leal, que pueda darlo todo, ¿no? Todo por él, ¿no? Y así era. Y así era antiguamente, chicos, así era, ¿no? Él se consideraba héroe al fiel, al bueno, el que ayudaba, ¿no? Pero bueno, ahora, tema central, pues ya sabemos que uno de ellos va a ser el destierro y la recuperación de la honra del Cid, porque vemos que en la mayoría, en toda la historia, el Cid trata de mostrarle al rey, pues que se había equivocado, que él era un hombre bueno y que él era leal, ¿no? Y pues lo demostró entregándole, pues, obviamente los botines y las tierras que él iba conquistando, ¿no? En cuanto a la parte de los subtemas, vamos a encontrar uno que es el ascenso social por méritos de guerra, que es justamente lo que el Cid logró, ¿ya? De esa manera, pues, se ganó el cariño y el respeto también del rey Alfonso VI, pues, ¿no? A través de las demostraciones, pues, de sus méritos de guerra. Dos, vemos también la pugna de la nobleza linajuda con la advenediza, ¿no? O sea, el hecho de que, a pesar de que son nobles ambos, buscamos diferenciarse, ¿no? De que no son lo mismo. Y por eso hay todavía, pues, toda esta envidia, toda esta diferenciación, pues, ¿no? Que se ha dado a lo largo de la historia, toda esta pelea. Entonces vemos la Guerra Santa también, chicos, porque recordemos que el Cid se pelea con quiénes, se pelea con algunos musulmanes, ¿verdad? ¿Por qué? Para cuestión de defender y recuperar tierras. Entonces ahí tenemos el claro ejemplo de lo que llamamos la Guerra Santa, ¿no? Por otro lado, también vemos el amor familiar, porque queramos o no, el Cid no se preocupa tanto por él. El Cid se preocupa por sus hijas, porque estén bien ellas y su esposa. ¿No? Por eso fue lo primero que le pidió el rey, fue ello, ¿no? Asegurar la vida de su familia. Y por último, también tenemos la venganza, pues, ¿no? En la venganza lo podemos encontrar, pues, con los infantes de Carrión, ¿no? Y también, a la par, también vamos a ver la venganza cuando el Cid le pide, pues, al rey Alfonso, le pide que por favor lo ayude, ¿no? A poder recuperar la honra de sus hijas, pues, ¿no? Y ahí también vemos, pues, el destierro que reciben estos infantes y, pues, que a la vez, pues, lo van a dejar pobres, ¿no? Y que recibe todo lo demás. Ok, bien chicos, ya que hemos aclarado entonces el tema y los subtemas también de la obra. Hasta aquí, dudas chicos, dudas, preguntas. No, ninguna. Ok.
Bien, entonces vamos a pasar ya al siglo de oro español. Aquí ya vamos a enfocarnos, chicos, en el Renacimiento y el Barroco. Para empezar, se dice siglo de oro por la etapa de esplendor cultural y literario. A ver, vamos a enfocarnos ahorita en un evento histórico. Uno, recordemos que en esta época, ya del siglo de oro español, Europa estaba en peleas. ¿Por qué? Porque la idea aquí era ver, así como ahorita pasa en Estados Unidos y China, ¿no? ¿Quién tiene el poder ahorita en Europa? Entonces, ¿qué había pasado? España, con el descubrimiento de América, se volvió pues un super territorio, porque tenía no solamente algunas tierras en Europa, sino también tenía tierras en Latinoamérica, ¿entiendes? Entonces, eso era pues la España liderada, la España pues consolidada, una España enriquecida, y pues eso no solamente se dio pues con la parte histórica cultural, chicos, sino también se dice que fue una etapa de esplendor también literario. Aquí pues vamos a encontrar el Renacimiento que se da en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. Aquí acabamos con la etapa pues de la Edad Media, en el cual hablamos del teocentrismo, que hablamos de los héroes. No, aquí ya no. Acá estamos ya entrando en la etapa en la que el hombre va a ser el centro de todo. Estamos hablando de una etapa teocentrista. Ahora, si bien es cierto, porque ya también lo vimos en la clase anterior, el Renacimiento nace en Italia, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se va a consolidar? ¿Dónde se va a expandir? Eso va a ser en España. O sea, es como que, por ejemplo, ¿no? China crea un producto, ya, lo puede crear, pero cuando viene acá al Perú, yo lo fortalezco, yo lo vuelvo interesante, ¿no? Yo lo vuelvo más útil, más llamativo, ya, eso pasó. España fue aquel que va a convertir la literatura, como se dice, en algo esplendoroso en toda Europa. Bien, entonces, ¿a quiénes tenemos, por ejemplo, acá, no? Tenemos a Garcilaso de la Vega con sus eglos, ¿no? Garcilaso de la Vega fue si bien es cierto, tomó moldes de Italia, pero él dice que tuvo creación, o sea, creación de estrofa, la forma en cómo redactaba los versos, la forma del lenguaje, fue único en él, ¿no? Por eso que Églogas es uno de los libros más importantes de este siglo de oro, ¿no? Después tenemos El Lazarillo de Tormes, que lo vamos a ver esto con la novela picaresca, porque lo curioso, chicos, aquí es que si bien España era el líder en Europa ahorita, ¿ya? Pero se enfocó más en sus clases altas. Sin embargo, dejó en el olvido, ¿qué cosa? O descuida a quiénes, a las clases populares, a la clase media. Entonces, prácticamente toda la riqueza, todo el poder estaba ahí, ¿no? Y ya se había generado una jerarquía, pues. La gente pobre, la gente pues que no tenía para alimentarse, todo eso también trajo consigo una nueva corriente, pues que también van a ser en el Renacimiento. Y es un claro ejemplo de ellos el Lazarillo de Tormes que ahora también les voy a contar, ¿ya chicos? Y en el caso del barroco, pues ya hablamos, cuando hablamos de barroco, recuerden a las iglesias góticas, ¿no? Lo complejo, lo excesivo, ¿no? Y acá tenemos la metáfora y el hiperbatón, ¿no? Entre lo que es ser y lo que no es. Hablamos de la muerte, hablamos también de la fugacidad de la vida, ¿no? Y aquí tenemos acá, por ejemplo, tenemos a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Como justamente les comentaba en una clase también, ¿no? Lo que es y lo que no es, lo que realmente vemos y lo que no vemos, ¿no? La quijanización y la sanchonización. Y a la par también tenemos la vida de sueño. ¿Por qué? Porque también en la vida de sueño que hablamos de un destino, ¿no? Que era parte de lo que se habla del barroco, ¿no? La fugacidad de la vida, del destino del hombre. Ojo, que aquí, como ya no estamos hablando de Dios, quien hace el destino, ¿quién es? Es el mismo hombre. ¿Ya? El mismo hombre va a ser su destino, ya no Dios. Eso es importante ir a aclarar. A ver, entonces, ya con ello vamos a hablar un poquito de estos temas. Cuando aparece el Renacimiento, chicos, vamos a hablar de algunos temas principales.
Primero vayamos con el tema del amor, siempre el amor, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Este amor cómo es? Recordemos que aquí hablamos de un amor puro, del famoso amor cortés. No sé si han escuchado ustedes, a ver, voy a colocar acá, del amor cortés. El amor cortés, ¿qué es? Es el amor inocente, amor puro. Es este primer amor que tiene el hombre, ¿no? Que en donde no hay, pues, como se dice, lujuria. No, no, no. Es un amor inocente. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice acá en el Renacimiento? El amor refleja la belleza absoluta y además contribuye a la armonía del universo. Ojo, no estamos viendo tanto de la parte tampoco romántica, o sea, no, en el amor romántico vemos de varias formas, ¿no? La idealización, ¿no? Acá no, acá estamos diciendo como que el amor inocente también que ayuda a que la sociedad se mantenga en un buen orden, ¿no? Por ejemplo, es como ahorita, ¿no? Yo te digo, ahorita en la sociedad hay demasiada extorsión, demasiada matanza. ¿Qué pasaría si las personas hubieran sido educadas con más amor? Eso que hubiera contribuido quizás a que la sociedad se mantenga más tranquila, ¿no? En que vivamos en paz. Ya a eso se refiere. Con este tipo de amor estamos hablando en el Renacimiento, ¿no? Y que además, chicos, pues como recordemos, hablamos de belleza absoluta, claro, porque cuando tú te enamoras por primera vez o ves a una mujer por primera vez, la ves como una mujer pura, como una salvadora. Muy parecido a lo que, no sé si se acuerdan de Dante Alighieri, ¿no? ¿Cómo veía Dante Alighieri a su musa? No la veía de una forma erótica, no la veía pues como que, me muero, no, no, la veía como su salvadora, como su ángel, ¿verdad? Exacto, como que alguien que lo va a salvar y lo va a guiar por el camino del bien, ¿no? A tal punto que esta musa no iba al infierno, sino era encontrada en dónde, en el paraíso, ¿no? Como que en el purgatorio. ¿No? Ella va a ser mi salvadora, ¿no? O sea, desde ese punto puro y natural, ¿no? De inocente, así era visto el amor. ¿Ya, chicos? Eso es importante también ir aclarando. Por otro lado, tenemos también el destino, ¿ya? Como justamente le decía, aquí el ser humano va a tener la posibilidad de enfrentar el destino, no es como antes, en el que le decíamos, pues, uy, te pasa esto es porque Dios lo quiere así, ¿no? Ya tú naces con tu destino escrito. No, aquí ya vemos que el hombre puede luchar por ese destino, ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? Con Garcilaso de la Vega en su Égloga 2, en la que dice, ¿no? En este amor no entré por desvarío, ni lo traté como otros con engaños. ¿Ven? Acá están hablando de que este amor no es ni engañoso, ni es que la persona lo ha buscado, ¿no? Ni fue por elección de mi albedrío. O sea, prácticamente es como que el amor no lo escogió, simplemente el amor llegó a la persona. ¿Ok? Llegó de manera pura. Así es. Desde mis tiernos y primeros años, aquella parte me inclinó mi estrella y aquel fiero destino de mis daños. Ajá, mira, desde mis tiernos y primeros años, aquella parte me inclinó mi estrella y aquel fiero destino de mis daños. Es como que sus primeros años o los años que ha vivido el hombre es que lo ha inclinado a saber cómo puede ser su destino. Ya, chicos, recordemos, pues toda acción que trae consigo sus consecuencias, o no, tú eres el que hace tu destino, tú eres el que toma sus decisiones, ¿no? Pero por eso también tenemos que ir formando, pues, ¿no? Entonces, estos dos temas, chicos, son los que van a prevalecer aquí, pues, en el tema de renacimiento. Hay otros temas, sí, tenemos, por ejemplo, el Carpe Diem, que seguramente, sí, eso es lo que estoy viendo por aquí. El Carpe Diem seguramente ustedes lo han escuchado, chicos. Carpe Diem, pues, inclusive, pues, he visto que en algunas promociones del colegio lo ponen, ¿no? Carpe Diem, ¿qué es el Carpe Diem? Aproveche el día, ¿no? En la Sociedad de los Poetas Muertos también se habla, en esta película muy, muy bonita, se habla también del Carpe Diem, que dice, pues, que hay que aprovechar, ¿qué cosa? La juventud, la belleza corporal. ¿Por qué? Porque nosotros, chicos,
Como se dice, donde somos jóvenes tenemos energía, tenemos belleza, pero luego ¿qué? Poco a poco nos vamos a ir marchitando, pues. Nos marchitamos como una rosa, ¿no? Nuestro cabello comienza a convertirse en blanco, ya dejamos en el olvido nuestros sueños, nuestros ideales, cuanto más envejecemos, ¿no? Entonces, el Carpe Diem hace referencia a ello, chicos, a disfrutar la juventud, a vivirla con gozo, como se dice esta frase, pues, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? Tenemos que vivir nuestra vida, tenemos que vivir nuestro hoy, ¿ok? Estas cositas son las que habla el Carpe Diem. Por ejemplo, ¿no? Dice, coged de vuestra alegre primavera. Ah, acá ya te está dando referencia con la estación. Primavera, ¿cómo es la primavera? En la primavera vamos a encontrar pues que todo es como todo florece, todo es verde, ¿no? Todo es bonito, el clima. Entonces, por eso se dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. A ver, esta parte, cubra de nieve la hermosa cumbre, ¿a qué hará referencia, chicos? Si digo la nieve a la hermosa cumbre, ¿a qué hago referencia? A ver, cubra de nieve la hermosa cumbre. A ver, ¿a qué hago referencia aquí, chicos? ¿Mm? Habla de la nieve. ¿La nieve cómo es? Ah, ¿cómo es la nieve? Blanca. Entonces, si yo digo antes de que se cubra, antes que la nieve cubra la hermosa cumbre, si estamos hablando de las canas. Ajá, ¿no? Seamos primavera antes que llegue la nieve, no antes que llegue la vejez, antes que te cubras de canas. Marchitará el arroz el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza de su costumbre, ¿no? Dice, pues no, y acá estamos hablando de la vejez. Va a marchitar la rosa, el viento helado. ¿Qué viene a ser el viento helado? Todas estas situaciones que vamos a vivir, ¿no? Porque ser también, chicos, humano no es fácil. Pasamos por situaciones, ¿verdad? Y todas estas que hacen, poco a poco te van a ir marchitando, ¿no? Todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre, ¿no? Así es, eso es lo que se refiere, pues, aquí esta égloga, soneto 23 de Garcilaso de la Vega, pues, chicos. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Siguiente tema es el Beatus Ille, dichoso aquel. Aquí, chicos, vamos a hablar mucho de la vida campesina, ¿no? Es como que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces como que buscamos la naturaleza, ¿no? Estamos tan cansados de la rutina, estamos cansados también de todo lo que nos pasa y ¿qué buscamos? Buscamos la naturaleza, viajar, ¿no? Conocer, respirar aire puro, ver aunque sea el verdor. ¿Por qué? Porque la vida en el campo, ¿cómo es? Es una vida tranquila. Es una vida pues en la que no vives ajetreado, no vives con bulla. Es una vida sosegada, es una vida sencilla pero buena. Entonces, el Beatus Ille habla justamente de eso, el anhelo de la vida sosegada, esa vida sencilla que se da pues con armonía con la naturaleza, ¿no? Es bonito, por ejemplo, ir tú, no sé, pues salir de tu casa y ver pues el amanecer, ¿no? Disfrutar de leche fresca, ¿no? Todas estas cositas lindas de la vida del campo son aquellos que te van a llamar. Pero ojo, acá estamos hablando de la vida de campo en general. No estoy hablando del paisaje, estoy hablando de la vida de campo, ya ese anhelo de vida de campo. Por eso se dice, ¿no? Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? Aquí ya habla ya de cómo es esta vida descansada, ¿no? De aquel que busca, que está en el mundanal ruido, o sea, de lo que viene a estar acá en la parte ¿no? En la parte urbana, ¿no? Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios en el que el mundo se han ido. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso. Roto casi el navío, vuestro alma reposo. O sea, roto casi, ¿qué cosa? La persona a vuestro reposo. O sea, es como que la persona, pues, de lo que ya estaba prácticamente deshecha, pues, ha venido ¿a dónde? Al campo a reposar.
A vuestro alma reposo huyo de aqueste mar tempestuoso. Acá estamos hablando de el autor, pues que está hablando de, que está huyendo de todo este ruido para ir a descansar. Exactamente, chicos, busca ese descanso. Entonces ahí tenemos el Beatus Ille. Y por último, vamos a encontrar el Locus Amoenus, que es lugar ameno. Aquí, chicos, a diferencia, no confundamos, ¿ah? El Beatus Ille habla de lo que viene a ser la vida en el campo. En cambio, el Locus Amoenus habla de qué? Del paisaje. Ya, pero no es cualquier paisaje, sino estamos hablando de un paisaje armónico y de un paisaje bello. Ahora, ¿cómo lo voy a diferenciar? Porque ahorita que vamos a leer la égloga, perdón, vas a ir encontrando la descripción del paisaje. Por ejemplo, mira aquí, ¿qué te dice? Corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas. Acá estamos hablando ya de cómo está describiendo en la naturaleza, ese paisaje. Aguas puras, aguas cristalinas, ¿qué más vemos? Verde prado, fresca sombra, vamos describiendo lo que vamos viendo en el paisaje. Ya, chicos, ahí está la diferencia. No estoy hablando de la vida sosegada, no estoy hablando de la vida sencilla del campo, no. Estoy hablando del paisaje, específicamente del paisaje. Bien, ok. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Ajá. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Dudas? Bien, ok. Ya. Vamos entonces a la siguiente, ya para cerrar, que ya es la novela picaresca. Ya vamos a hablar de la novela picaresca. Si bien es cierto, chicos, a ustedes no le están pidiendo el Lazarillo de Tormes, pero sí es importante de que lo vayamos analizando un poquito, ya para que veamos un poco acerca de estas características de la novela picaresca, ¿ya? Lazarillo, pues, era un niño, chicos, muy... dice, él cuenta, es una historia autobiográfica, él cuenta desde que nace, cuenta que su familia era muy pobre, que lo poco que su papá ganaba era para sobrevivir en casa, pero el papá llega a fallecer. Ya el papá llega a fallecer y se ve que la señora trabajaba en una taberna lavando ropa. O sea, como que iba, recogía la ropa de las personas y la lavaba, ¿no? Y más aún en las tabernas porque había personas pues que iban a tomar y por ahí pues la ayudaban. Entonces dice que no contento la señora con tener esa poca sostenibilidad, la señora dice que se va a meter con un moreno, ¿ya? Y que fruto de este amor, de este romance que tiene con un moreno, va a tener un hijo más, ¿no? Imagínate, entonces si la señora no podía con el Lazarillo, con un hijo más que va a poder, pues, ¿no? Entonces, ya el moreno lo habían culpado, pues, de robo, ¿ya? Entonces, como que la señora se queda sola, con 2 hijos a cargo, no sabe qué hacer, entonces decide, pues, porque se morían de hambre. O sea, la señora se moría de hambre, decide darlo, pues, a su hijo, al pobre Lazarillo, lo decide dejar con un ciego, ¿no? Y pues la idea de la señora era, pues, que al menos con este ciego, pues, dijo, pobrecito, es un ciego que va a necesitar ayuda, al menos le va a poder dar de comer a mi hijo, pues, ¿no? Pero vamos viendo, pues, que Lazarillo, pues, no pierde parte de su inocencia. ¿Por qué? Porque dice que, tú sabes que como un niño, imagínate, si yo te digo, a ver, mira, si tú escuchas por la pared, por ejemplo, vas a ir escuchando, vas a escuchar el sonido del mar. Si tú le dices eso a un niño pequeño, el niño pequeño te va a creer, ¿cierto? Te va a decir, a ver, voy a escuchar, ¿no? Ya, el ciego se aprovechaba de esa inocencia de Lazarillo. Dice que un día le dijo, pues mira, oye, escucha, le dice, ¿no? Acá, en la entrada, acá hay dos monumentos, escúchalo. Dice que si tú escuchas claramente, vas a escuchar su rugido. Y Lazarillo hacía eso, pues no escuchaba. ¿Y qué hizo el ciego? Agarró y le metió un lapo, dice.
Y con ese golpe, el Lazarillo se dio en la cabeza y comenzó a llorar del dolor. Y ahí es cuando el ciego le dice, ay, a ver si así aprendes a no ser tan inocente, pues. A ver si aprendes a avivarte, le dijo, ¿no? Y se comenzó a matar de la risa. Y es ahí que Lazarillo se dio cuenta qué cosa que tenía, para vivir tranquilo tenía que avivarse, tenía que dejar su inocencia de lado, pues, ¿no? Y así pasó. Y el Lazarillo estuvo con el ciego, que el ciego le pegaba, el ciego le daba de alma, porque el Lazarillo se moría de hambre. Y tenía que mentirle, tenía que engañarlo el ciego para poder comer, aunque sea un poquito. Dice que el ciego traía traía, por ejemplo, un poco de vino y Lazarillo le hacía un huequito, dice el vino, y se escondía debajo de la silla y bebía un poquito, dice, con el sorbo, ¿no? Pero veía la forma en que el ciego no se diera cuenta, ¿no? Pero el ciego se daba cuenta a veces. O de migajita a migajita le robaba el pan, ¿no? Porque ya se moría de hambre. Ajá, entonces así vivió. Y vivió con muchos amos, chicos, muchos amos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? En esta obra, ya si nos enfocamos en las características acá de la novela picaresca, vamos a hablar primero del antihéroe. ¿Por qué vamos de un antihéroe? A ver, si nosotros nos remontamos ahorita a la lectura que hemos tenido, la de Ruiz Díaz de Vivar, era uno, ¿no? Ruiz de Vivar era una persona buena, que luchaba, que hacía el bien, ¿cierto? Ya, pero acá vamos a encontrar un antihéroe. Vamos a encontrar normalmente novela picaresca, niños o adolescentes, no adultos, niños o adolescentes. Estos niños y adolescentes, ¿qué van a hacer? Van a hacer de todo para sobrevivir, de todo, ¿no? ¿Y qué es de ser de todo? Engañar, mentir, ¿no? Van a robar, cosas que no debe ser una persona que consideramos héroe, ¿ya? Por eso que aquí decimos la presencia del pícaro, que justamente el pícaro va a ser el antídoto. Pero acá no estamos hablando que lo hacen por necesidad, ¿no? ¿Cómo se daba cuenta si era ciego o le podía pegar? Ah, lo que pasa es que el ciego era bien vivo, o sea, el ciego contaba. Era tan meticuloso el ciego que llegaba a contar, ¿no? A veces el Lazarillo dice, por ejemplo, ¿no? El ciego decía, estoy dejando 4 panes y medio, ¿no? Y el Lazarillo se iba comiendo pues la mitad del pan, y a veces lo dejaban ya no en medio pan. Ajá, con el tacto, sí, con el tacto. ¿No? Igualmente, el vino no era para acabarse todo el día, el vino, él sabía cuánto le podía durar un vino, ¿no? Ajá, entonces él decía, bueno, por ejemplo, un vino, él decía, ya, este vino me dura 2 días, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando al día siguiente él iba a tomar el vino, se daba cuenta que no era no era la cantidad que él sabía que tenía que tener, ¿no? Muy poco, decía, muy poco. Ah, ya. Entonces acá, quien ha estado consumiendo esto es el Lázaro, ¿no? Por eso, así era el ciego, sí, era bien, para estas cosas con el Lázaro sí era bien meticuloso, ¿no? Por eso y el muchacho, pues, desesperado, porque no comía. De vez en cuando, dice que el ciego también le enseñó a pedir limosna, ¿no? Porque el ciego se paraba, ¿no? Como así, pues como ahorita vemos todavía, ¿no? Que algunos cieguitos se paran y con su tacita, pues, ¿no? Se ponen a pedir limosna. Soy un pobre ciego, no tengo que comer, ya. El ciego le enseñó eso, le dice, tú eres un niño, párate en las calles y pide también plata, ¿no? O sea, les enseñó todas estas mañas negativas, el ciego les fue enseñando, ¿no? Y no solamente fue el ciego, porque Lázaro pasa por un clérigo, por un escudero, así. Va a pasar por cada amo. Algunos amos buenos, algunos amos malos. Por ejemplo, el clérigo. Tú dirás, pero el clérigo se supone que son los curas, son buenos, deben ayudar al prójimo, se supone. Pero este clérigo era peor que el ciego. Le decía, ¿sabes qué? No va a haber comido hoy día porque estamos ayunando, ¿no? Y que dice que cuando Lázaro habían bautizos o habían funerales, el Lázaro era feliz porque al menos podía comer un pancito, ¿no? Pero dice que después el ciego no le permitía, le decía, no, estamos ayunando. Y tú como eres un niño pequeño, tienes que ayunar más todavía, le decía, ¿no? Porque tú tienes que estar en defensa de Dios. Y Dios pide pues que nosotros nos purifiquemos en cuerpo y alma. Así lo tenía el pobre muchacho, ¿no? Entonces ya le pegaba también, le pegaba, ¿no? Y Lázaro por esto le trataba de mentir porque descubre que el clérigo tenía como un tipo de
como un tipo de arca, ¿no? Una arquita donde ahí guardaba la comida y contaba la comida, ¿no? Entonces Lázaro tuvo que ingeniársela, pues, para también sacar la comida. Uy, el pobre muchacho ha pasado de todo, chicos, de todo, de todo. Hasta mantuvo a un escudero. El escudero era bueno con él. Dice que no le pegaba. El Lázaro dice que se dio cuenta que el escudero no tenía que comer y él salió a pedir limosna, ¿no? Para darle de comer también al escudero. O sea, como digo, chicos, ha pasado de todo el pobre muchacho, ¿no? Es una historia muy bonita, muy interesante, pero que también va a buscar justamente partir pues un poco de la realidad española, ¿no? Por eso que encontramos dentro de esta característica de la novela picaresca, uno, la presencia del antihéroe, ya les expliqué, porque vienes una persona que engaña, que roba, que te aprende de mañas negativas para sobrevivir. Por otro lado, también hablamos de una tendencia realista, ¿no? Por ejemplo, los pasajes, los lugares, los espacios que Lazarillo menciona en la obra son lugares reales, no son lugares de mentira, ¿no? Son lugares reales. Entonces ahí tenemos un poco la tendencia realista, ¿no? Porque él a veces describe, pues, ¿no? Un poco cómo era el espacio, cómo era el lugar, cómo era la persona, tendencia a lo realista también. Carácter autobiográfico, sí, porque la historia no la cuenta otra persona, sino la cuenta el Lazarillo, ¿no? E inicia, pues, nací tal día, tal fecha, ¿no? Mi nombre es tal, mi mamá es tal, así, ¿no? O sea, se hace notar que está contando su historia, ¿ya? Por eso hablamos de este carácter autobiográfico, él mismo cuenta su historia. ¿Hay uso del humor y de la sátira? Sí. Humor porque, por ejemplo, cuando vamos a encontrar que el Lazarillo se va a vengar del ciego, no es que lo deja libre, o sea, después de todo lo que pasa con ese ciego y cuando ya se da cuenta que tiene que abandonarlo, se va a vengar, ¿no? Va a hacer que el ciego caiga pues en un río, no se venga. Entonces ahí, por ejemplo, que vamos a encontrar la parte del humor, ¿no? Así como el ciego le hacía preguntita, le decía, a ver, porque le decía, yo no puedo ver, tú guíame, ¿no? A ver, salta de un lado, a ver, salta del otro lado, a tu izquierda, a tu derecha, a tu izquierda, a tu derecha, así lo tenía, ¿no? Uy, y el ciego obviamente le seguía, ¿no? Y de pronto pisó mal y él le dijo a la derecha y cayó pues al río. Ya, ahí que vemos el tono burlesco, pues el tono del humor, ¿no? Y también de la sátira, chicos, también de la sátira porque él busca mostrar una realidad, como justamente lo que les digo, que es la del clérigo, ¿no? O sea, ponle personajes que supuestamente deben ser personajes que ayudan, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el clérigo, que debería ayudar a su prójimo, pero vemos un clérigo malo, ¿no? Y eso generó también todo un problema. No murió, chicos, no murió, no llegó a morir, pero sí se escucha que le pide ayuda, pues, no, Lazarillo, le grita. Y el Lazarillo se va corriendo, pues, riéndose y así abandona al ciego, pues, ¿no? ¿Ya? Como estabas comentando, vemos la parte de lo que es la burla que le va a dar hacia los clérigos, porque muestra una realidad que muchas veces la iglesia quería tapar, ¿no? Porque la iglesia decía, nosotros somos buenos. Y es más, Lázaro cuenta, pues, que su mamá le decía, pues, ¿no? Si tú te mueres de hambre, hijito, tienes que irte a la iglesia. En la iglesia la gente es buena, le decía, ¿no? La iglesia te van a dar aunque sea un pan. Pero Lázaro ahí dice, no, fue todo lo contrario, ¿no? Este clérigo es más tacaño, no me quiere dar nada, ¿no? Ni una migaja de pan me quiere dar siquiera, ¿no? Entonces mostraba una realidad que para la sociedad no era así, ¿no? Por eso un tiempo la iglesia se opuso a este libro, porque decían, no pueden hablar de los clérigos, ¿no? Si no somos nosotros, está difamando a Dios, ¿no? Pero mostraba parte de la realidad. Y a la par también vemos la historia del escudero, ¿no? Se supone que en esta edad ya del siglo de oro, los escuderos se consideraban gente de clase media. ¿Por qué? Por ejemplo, porque decíamos, pues, ¿no? Ellos de alguna forma pues tenían para comer, subsistir, porque eran personas que ayudaban, pues, ¿no? Pero vemos aquí otra realidad, un escudero pobre que se vestía muy bien, ¿eh? Porque dice que este escudero tenía 2 trajes, pero estos trajes los tenía impecables, ¿no? Que salía a la calle y cualquiera que lo veía decía, wow, ¿no? Este escudero se viste bien, tiene plata, ¿no? Cualquiera diría eso, ¿no? Entonces vemos aquí otra realidad. Así es por la vida militar, ¿no? Vemos un escudero que se puede vestir muy bien, pero no tenía para comer, ¿no? Para comer no tenía.
Entonces, ahí vamos viendo esta parte de las realidades que no se muestran, pues solamente lo mostramos a través del libro, ¿no? Aparece de una unidad argumental sólida. A ver, acá es importante también aclarar dos cosas, chicos. El Lazarillo se va a dividir en 7 tratados, 7 historias porque tiene 7 amos, el Lazarillo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que un tratado tiene su inicio y su final. O sea, por ejemplo, en el primer tratado hablamos del caso del ciego, ¿no? Sabemos cómo inicia sus aventuras con el ciego y a la par también sabemos cómo termina. Y aparece ya el segundo tratado de igual manera que sabemos cómo inicia este segundo tratado, cómo llega a este amo y cómo termina con este amo. Entonces, ¿qué pasa? Los tratados de alguna forma son libres, porque tienen ese inicio y tienen ese final. Solo que al unirlos a esos 7 tratados ya forman un solo libro. Sin embargo, son independientes. No sé si me dejo comprender. Ya son tratados independientes, son historias que pueden estar separadas, o sea, los tratados pueden estar separados sin ningún problema. Ya, chicos, no hay, como se dice, esa dependencia o ese hecho de continuidad necesaria, no. A eso hablamos con la parte de argumentos, carece de una unidad argumental sólida. Y además de eso, chicos, también vemos que el final de Lazarillo, pues, es un poco, abierto, ¿no? Porque vemos que el pobre Lazarillo se ve que al final, pues, crece, ¿no? Se vuelve ya próspero, dice que se vuelve como que vendedor, pregonero, pues como un tipo de vendedor de vinos, ¿ya? Se vuelve un vendedor de vino, y pues que él se casa con una mujer que era una criada, pues, ¿no? Para que así ya pueda formar él su familia, ¿no? Pero habían rumores, se ve al final de que había rumores de que su esposa le era infiel, ¿no? Pero él no, como que no quería hacer caso, ¿no? Como que busca de alguna forma defender a su esposa, pues, ¿no? Pero para evitar, pues, estos disques rumores, su esposa, porque nunca se supo si fue infiel o no, solamente eran rumores, pero se ve que su esposa le dice, ¿sabes qué? Hay que irnos, le dice, ¿no? De este pueblo, hay que irnos y comenzar de nuevo, ¿no? Y así fue. Lazarillo dice, está bien, deciden irse y ahí queda, pues, pero es un final abierto, porque como que se presta a saber de que Lazarillo en un tratado adicional ha podido crear su familia, ha podido mejorar la relación con su esposa, etc., etc., ¿no? Como que queda ese final abierto, ¿no? Entonces también ahí vemos esta característica de que carece de una unidad argumental sólida. Y además es un documento sociológico, chicos. ¿Por qué sociológico? Porque va a mostrar la realidad. O sea, si bien es cierto, como les vuelvo a repetir, España se vuelve el líder de Europa, ¿ya? Pero descuida a las clases sociales medias y populares, ¿no? Y estas entran en crisis. No había comida, los pobres no mendigaban, las calles estaban descuidadas, ¿no? Entonces, esta parte de la realidad que muchas veces no se notaba de esa España, ya en esta novela picaresca se va a ir mostrando. Bien, ok, chicos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Así es, España tenía sus dos caras, ¿no? Y la novela picaresca lo que quería era mostrar eso, justamente, esa España que no era vista, ¿no? A través de ello. Ok. Por acá vi una pregunta de Sofía, me dice, está bien creer en Dios, pero no en la iglesia. Bueno, en realidad es decisión, Sofía, ¿no? Es decisión de la persona, ¿no? Pero cada uno es libre, como dice, nosotros vivimos en el libre albedrío, ¿no? De escoger nuestras creencias, nuestras decisiones, ¿no? Bien, ¿dudas por aquí, chicos? ¿Dudas? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿No hay dudas? A ver. A ver, chicos, ¿alguna duda? Ok, los veo calladitos, así que me imagino que está todo claro. Espero que sí. Voy a darles unos 5 minutitos hasta las 8:47 para que vayan desarrollando su boletín. Y bueno, ya saben, ahorita vamos a corroborar las alternativas, ¿ya? 5 minutitos, 8:47, estamos de regreso para verificar tus opciones. O sea, ¿cómo has marcado? ¿Bien o mal? Vamos a ver, ¿ya? 5 minutitos entonces. La
autor, hija. No tiene autor, es anónimo también. Sí, es anónimo. Ok. Vamos desarrollando el boletín, chicos. Vamos respondiendo las preguntas.
Bien, chicos, vamos a comparar. Ya, vamos a comparar. A ver, tenemos la pregunta 1, te está poniendo acá un verso, ya del poema Miocid. A ver, dice, a la otra parte del mar también se corre su fama. Muy alegre estaba el Cid, muy alegres sus campañas, porque Dios les ayudó y ganaron la batalla. Sus batidores en vía por la noche iban de marcha, hasta Cullera se acercan, después suben hasta Játiva, y luego camino abajo hasta Denia se acercaban. Por todas aquellas costas cuyos costas mucho los moros quebrantan, conquistan Peña, Cadiella, con sus salidas y entradas. A ver, en relación a esto marcamos cuáles son las que son correctas. Primero, la métrica es irregular. A ver, recordamos los rasgos. Recordamos parte de los rasgos formales que presenta el Miocid. A ver, ¿cuál será uno de los rasgos? ¿Cómo es la métrica? ¿Regular o irregular? Según lo que hemos analizado hoy día. Métrica regular o irregular, chicos. Recordemos. Irregular, muy bien, Romina. Sí, pues entonces la 1, acá estamos bien. Estamos viendo una métrica irregular y los versos más o menos están entre los 10 y 20 sílabas también. No hay una cantidad exacta, ¿no? A ver, 2. La obra está escrita utilizando sonetos y versos en decasílabos. ¿Qué podemos decir eso? ¿Está bien o está mal? Hay una cantidad exacta, podemos decir nosotros, hay una cantidad exacta de versos. Hay una cantidad exacta aquí de ello. No, falso, falso, excelente, muy bien. En la escritura se emplea una mixtura de lenguajes vulgares. Para ustedes aquí hay lenguajes vulgares. Falso. Esto es que, ¿en qué está escrito? Si te das cuenta, esta primera parte está escrito en castellano, ¿no? Solamente que es un castellano antiguo, un castellano medieval, pero está escrito en castellano. No hay una mezcla aquí de lenguas. No hay una mezcla aquí de lenguas, ¿no? Entonces no podemos hablar de mixtura de lenguas porque no lo hay, no hay latín, o sea, todo está en castellano. La rima es asonante. ¿Qué decimos? La rima es asonante. Muy bien, verdadero, rima asonante. Entonces, la 1 es B, 1B de barco, 1B de barco. Muy bien, 1B de barco. 2. Te está pidiendo marcar la alternativa que contiene también afirmaciones correctas. A ver, dice, ya por la ciudad de Burgos, el Cid Ruiz Díaz de Vivar entró. 60 pendones lleva detrás del campeador. Todos salían a verle, niño, mujer y varón. A las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. Cuántos ojos lloraban de grande que era el dolor. Y de los labios de todos sale la misma razón. Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el episodio de Burgos, ¿no? Que nadie podía salir a verlo, sin embargo, vemos el sufrimiento de las personas, ¿no? Porque era bueno el Cid, ¿ya? Entonces, el Cid, a ver, pregunto, el Cid obliga a los vasallos a seguirlos, ya, falsazo, todos ellos por su voluntad fueron a seguirlo, ¿verdad? La población lamenta el destierro del Cid o no, lamenta que lo hayan votado o no, que no lo puedan recibir o no. A ver, lamenta o no lamenta. Ajá, mira acá, te dice, qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. O sea, esta frase, chicos, esta frase te está indicando que para ellos fue una injusticia, ¿no? Por eso dice, él hubiera seguido siendo un buen vasallo si su señor lo hubiera creído, pues, ¿no? Entonces sí, pues la población está lamentando el destierro de Cid, ¿no? 3. La gente siente un gran aprecio por el campeador.
¿Ah? Claro, recuerden que ahí dice, pues, ¿no? Con cuántos ojos lloraban de grande que era el dolor. ¿Por qué? Porque los querían al Cid Campeador. Estos hechos corresponden al segundo cantar. ¿Estos hechos ocurren en el segundo cantar? No. ¿Ocurre en qué cantar? ¿En qué cantar ocurre? En el primero, muy bien. En el primero, en el destierro. Excelente. Entonces, 2D, 2 dedito. ¿Ya? 2 dedito. A ver, vamos con la 3. ¿Qué tema del poema de Miocid sobresale en los siguientes versos pertenecientes al cantar de gesta? A ver, dice, los reyes Fares y Galve derrotados están ya. Qué buen día que fue aquel, Dios para la cristiandad. Por una y por otra parte los moros huyendo van. Los hombres del Miocid los quieren alcanzar. El rey Farís en Terrera se ha llegado a refugiar, pero a Galve no quisieron abrirle la puerta ya. A Calatayud entonces a toda prisa se va, pero el Cid Campeador le persigue sin parar y va detrás del rey moro hasta la misma ciudad. Estamos hablando de rey moro, que el Cid está persiguiendo a los reyes moros, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de del fragmento no en general, ¿ah? ¿Cuál viene a ser el tema? Muy bien, muy bien, muy bien, Mari, muy bien, Dana. Estamos hablando acá de la guerra, ¿no? El tema aquí habla de la guerra santa entre moros y cristianos. Cada bando trata de imponer pues su religión, ¿no? Estamos porque te dice Dios para la cristiandad. Qué buen día fue aquel Dios para la cristiandad. O sea, como que lo que ha pasado es algo glorioso, ¿no? Para Dios, para la religión. Entonces aquí ya tenemos hablar de la guerra santa, pues, ¿no? De la parte religiosa. Ok. Listo. 3E. 4, aunque parezca 3, chicos, pero es 4. A ver, ¿verdadero o falso? Doña Sol y Doña Elvira son hijas del Cid Campeador. A ver, recordemos. Doña Jimena era su esposa. Doña Jimena es la esposa. Doña Sol y Doña Elvira son las hijas. Entonces, verdadero, de ley. Ya recordemos eso. El Miocid es expulsado con justa razón de Castilla. Es así al ojo, ¿ah? Falso, muy bien, falso. Los infantes de Carrión se casan con las hijas del Cid. ¿Se llegan a casar con ellas o no? Claro, ¿no? Se llegan a casar. El Cid es perdonado por el rey Alfonso de Castilla. ¿Lo llega a perdonar o no el rey? ¿Lo perdona? Claro, muy bien, lo perdona. La afrenta de Corpes se realiza en la ciudad de Toledo. En la ciudad de Toledo o se llama la Corte de Toledo. Ah, no te confundas. La corte se llama Toledo, no es que se llama la ciudad de Toledo, ¿no? Esto se realiza en Corpes se realiza. Entonces, 4B de besito, 4B de besito. Ajá, muy bien. Cuidado con esta palabrita, chicos, ¿ah? 4B de besito. Vamos con la siguiente. A ver. Dice, el ideal renacentista de independencia espiritual se basaba en la certeza de que el hombre culto tenía la capacidad de acceder al conocimiento de la verdad por sus propios medios. En consecuencia, puede inferirse que la concepción es... A ver, te está hablando del renacimiento, del ideal renacentista. ¿Ya? Sabemos que en esa época, ¿cómo se convierte el hombre? A ver. ¿Bajo qué nómina se da? Hablamos de teocéntrica, racionalista, naturalista, agiográfica o antropocentrista. Estamos hablando del ideal. A ver.
teocéntrica. Mira, te está hablando de la independencia espiritual. Porque el hombre tiene que acceder al conocimiento. Ah, muy bien. Hablamos de la antropocéntrica. El hombre vuelve a ser el centro de todo. Muy bien. 5 deditos. 5 deditos. 6. ¿Qué tópico renacentista? A ver. Emplea Garcilaso de la Vega en estos versos de Égloga 1. Te dice, el sol tiende los rayos de su lumbre por montes y por valles, despertando las aves y animales y la gente. Cual por aire claro va volando, cual por el verde valle la alta cumbre. Paciencia va segura y libremente, cual con el sol presente va de nuevo el oficio y al usado ejercicio. Ajá. Mira, te habla del sol que tiende los rayos en su monte y por el valle. Habla del despertar de las aves y animales, del aire claro. ¿De qué me estoy refiriendo? A ver, hijos, ¿a qué me refiero? ¿Estoy hablando de la vida o estoy hablando del paisaje? Ah, ya. Muy bien, muy bien. 6A. 6A, estoy hablando del paisaje. Muy bien. 7. A ver, en este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos. Procuró casarme con una criada de soya. Acá tenemos un fragmento de Lazarillo. Y visto por mí que de tal persona no podía venir bien y favor, acorde de lo hacer. Y así me casé con ella y hasta ahora no estoy arrepentido. Considerando el fragmento citado de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, marca la alternativa que se refiere a una característica de la novela picaresca. Está hablando él de su casamiento, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? De su vida. Entonces, está hablándose, pues, de su vida de manera autobiográfica. Tenemos entonces las 7 casas. 7 casas, además que lo está escribiendo en primera persona, pues chicos, 7 casas, muy bien. 8. A diferencia de la idealización propia de las novelas de caballerías, la novela picaresca se caracteriza por ofrecer una visión cruda y miserable de la realidad a través de un protagonista antiheroico. A partir de lo mencionado, ¿qué característica esencial distingue la estética de la novela picaresca de la caballería? ¿Cuál es la diferencia acá si hablamos de la representación estética? A ver. ¿Cuál es la diferencia acá más marcada? Muy bien. La A, ¿no? Porque hablamos de la representación realista, o sea, tal cual era la realidad de la sociedad en esa época en España, y a la vez, como dice, desmitificadora. ¿Por qué? Justamente el caso que les di, ¿no? De los clérigos, que supuestamente eran buenos, ya pues, la novela muestra la realidad de la iglesia. Igualmente con la historia del escudero, ¿no? No todos los escuderos tienen plata. No todos los escuderos son de alta sociedad, ¿no? Ya, ahí se muestra muy bien. 7A, 8A. Y la última, la novela picaresca funciona como un instrumento de crítica social a través de los ojos del pícaro, un personaje móvil que sirve a distintos amos. De acuerdo con el contexto, la estructura episódica de la novela picaresca, el servicio a múltiples amos, permite fundamentalmente que, si estamos hablando de la diversidad de amos, chicos, ¿a qué hago referencia? ¿Por qué el autor habrá escogido diversidad en amos? A ver. Me estábamos acabando, chicos.
¿Qué pusieron? A ver, en la última. Por acá me ponen la B. A ver. Claro, no importa. Si tienen dudas, no importa, no importa. Sí, chicos, está bien en la B. ¿Por qué? Porque recuerden de que cada amo presenta una perspectiva nueva de lo que viene a ser la sociedad, pues, ¿no? Por un lado el escudero, por un lado el ciego, por otro lado el clérigo. Entonces, a través, pues, de la sátira, porque recuerda que la sátira es de una manera burlarse de lo que supuestamente está bien, ¿ya? Busca, pues, cumplir, pues, con este objetivo social, ¿no? Mostrar cómo son, en realidad, todos los niveles sociales, ¿no? Porque el pícaro tiene, amo desde la baja sociedad hasta la alta sociedad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la 9B, 9B de besito, 9B. Bien, chicos, ya me pasé, siempre me estoy pasando, más bien disculpen, pero era importante analizar las preguntas. Ya nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Cuídense. Nos vemos.